acompañándote en esta tarde. Le damos la bienvenida a la periodista Marta César, ¿no?, para hablar un poquito acerca de lo que ocurrió. También les decíamos, íbamos a seguir hablando del caso justamente de Micaela García, ¿no?, refiriéndonos a esto, a las cosas que se podían haber prevenido, ¿no? Hay como muchas aristas, digamos, para analizar este tema y obviamente en una jornada tan especial como la de hoy, ¿no?, donde hubo una despedida sumamente emotiva, donde pudimos escuchar a sus papás también, donde hay toda una sociedad, ¿no?, que está conmocionada por estos sucesos. ¿Cómo estás, Marta? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, ha sido otro de los femicidios, no sabemos por qué. Cada tanto, porque matan niñas y mujeres todos los días, sí. Pero no sabemos por qué de pronto hay casos que nos conmocionan tanto y mueven a las mujeres y a la sociedad a salir a la calle. En el caso de Micaela entiendo que era porque era una chica muy especial, sí, una chica militante, a pesar de que hay periodistas que desde los medios hegemónicos dicen que ella hacía caridad y todo ese tipo de cosas, tratando de subestimar y minimizar lo que ella era y lo que hacía. Micaela era una militante política y era una militante social. Sí. Era una chica que soñaba por un mundo mejor, una sociedad mejor. Era una de las chicas que integraba los grupos o el movimiento del Ni Una Menos. Sí. Por eso ella entendía perfectamente qué era Ni Una Menos. Creo que esa ha sido una de las cosas que más nos ha dolido y más nos ha costado y más nos ha movilizado, porque sentimos que han asesinado a una de las nuestras. Claro. Es decir, a una mujer, a una chica, una joven que tenía sueños de una sociedad mejor y que trabajaba y militaba de una manera muy comprometida por eso. Sí. Luego, digo, y quiero destacar la reacción de los padres, de la mamá y del papá, sí, que no solo se han mostrado con mucha entereza, yo digo que va mucho más allá de la entereza. En el discurso de esos padres que acaban de perder una hija a manos de un violador y femicida, hay un discurso de conciliación, hay un discurso de búsqueda de la justicia, pero no a través de la mano propia, como decía el papá. Y yo lo comparo, digamos, con otro discurso que ha habido en otros momentos en nuestro país, con otros referentes que han perdido a sus hijos, varones o mujeres, algunos varones víctimas de secuestro, como fue el caso Bloomberg, por ejemplo. Y qué distinto ese discurso, ¿no? Ese discurso derechizante, que pretendía endurecer las penas, un discurso que proponía la pena de muerte, digamos, como si de pronto endurecer, profundizar las penas sirviera o pueda ser, digamos, una metodología correcta para terminar con la violencia machista en el país. Tenemos que decir también que es muy lamentable que se siga, y sobre todo hoy, porque lo voy a reiterar hasta el día en que termine este gobierno, que con este gobierno se han profundizado todas las violencias, especialmente la violencia machista. Hoy leía, Mabel, sí, en uno de los periódicos online que justamente en Florencio Varela, el padrastro de una nena de 3 años, la violó y la asesinó porque lloraba. Digamos, es una locura absoluta y eso hace que no se entienda para nada este discurso que se dio a conocer, ni bien conocido, el hallazgo del cuerpo de Micaela, sobre esta cuestión de poner todo el énfasis sobre el accionar del juez. Hoy escuchaba una especialista en derechos humanos que ha dicho una de las cosas, me parece, más razonables y profundas que escuché en estos días. El garantismo no mata, lo que mata es el machismo. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de garantismo? Porque nuestro país es garantista. Sí. En nuestro país todos y todas somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Y ya muchos periodistas como atribuyen a que el gobierno kirchnerista fue muy garantista, porque obviamente el gobierno de hoy apunta la mano dura y obviamente la está poniendo en funcionamiento, porque vive reprimiendo todos los tipos de protestas o manifestaciones. Hechos que en realidad no rozan el delito, digamos, sino que son expresiones sociales. Sí, como con los docentes, digamos, el domingo. El tema es que en esta cuestión, digo, hasta se quiere politizar este femicidio, afirmando que esto ha sido un producto del garantismo. Y es más, en Twitter, en las redes sociales, leí reflexiones espantosas, como que la chica había tenido la culpa por su propia muerte y posible violación por el hecho de que ella compartía la ideología garantista del juez. Es una locura absoluta, porque esto de personalizar esta cuestión, lo único que hace es hacer perder de vista que en realidad el problema es mucho mayor. Acá hay un Estado ausente, y cuando decimos Estado hablamos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Sí. Hay un Estado una justicia que es machista y patriarcal. Sí. Obviamente que este juez participa de esa ideología, porque el juez Rossi, desatendiendo los informes técnicos que desaconsejaban que dejaran en libertad a Sebastián Wagner, lo deja en libertad condicional, a pesar de que había estado 2 veces detenido por violación, justamente. Este hombre, digo, participa, pero no hay que acotar el problema al accionar del juez nada más. Tenemos que tener una mirada más integral sobre la problemática. ¿Hay políticas penitenciarias en el país para terminar con esta violencia? No, no hay políticas penitenciarias, para nada. Estamos retrocediendo en eso. Sí, de todas formas, hace un ratito hablábamos con el licenciado Matías Arros y él nos decía que en casos como estos, muy difícil la recuperación de una persona que es un abusador sexual, ¿no? Él lo mencionaba casi como una suerte de depredador, ¿no? Que ni siquiera, que me lo comentaba fuera de aire, ni siquiera siente remordimiento, que elige al azar, que digamos la vida del otro le vale muy poco, que no tampoco, importa nada, claro, que no interesa ni siquiera la satisfacción sexual, sino el sí. tema de la dominación, ¿no? De la humillación, de cómo poder. uno vulnera a esa otra persona. Y me decía, no es lo mismo como ocurre en otros delitos donde depende mucho de la persona, ¿no? Esto de reinsertarse también. De decir, bueno, realmente, qué sé yo, no sé, me metieron preso porque robé y bueno, no quiero que me pase nunca más, lo que hice está mal, y hay una suerte, puede haber una suerte de evolución. En estos casos me decía que son muy particulares y muy difíciles de abordar y con un resultado positivo bajísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo psicóloga no soy, pero como periodista he accedido por ahí a algunos informes que hablan que las violaciones y abusos sexuales son los delitos de mayor reincidencia. Y tampoco hay que verlos como enfermos de ninguna manera. Pero yo, volviendo a lo que decía recién, que yo me niego a personalizar, si bien es cierto, digo, sí, algo hay que hacer con ese juez que desoyó esos informes técnicos y dio la libertad condicional. Pero no quiero terminar acotando y personalizando esta enorme problemática social, claro, en una única donde persona. hay enormes y difusas y múltiples responsabilidades, ¿no? Sí. Algunas concretas y otras un poco más difusas. Pero digo, ¿qué pasa con las políticas penitenciarias? ¿Qué pasa hoy con el Consejo Nacional de la Mujer? Digo, ¿se están poniendo en prácticas políticas públicas para erradicar la violencia machista? No, Mabel, porque hasta le pretendieron disminuir el presupuesto, hasta ahora no tienen los recursos necesarios para llegar a todo el país, lo vemos, aquí a Salta lo único que han hecho es mandar unas pulseritas electrónicas nada más, para una población de 1,5 millones de habitantes. Exactamente. Nos preguntamos qué está pasando con todos los ministerios nacionales. Hoy nos enteramos que la señora Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, va a armar
una mesa de seguridad que además ya había sido armada en diciembre del 2015, es decir, tiraron abajo ese decreto y vuelven a armar la misma mesa, una mesa contra, dice, los femicidios. ¿Qué historia? Eso es un oportunismo político, solo como para salir al paso, porque ¿qué se puede hacer desde una mesa? Claro. Necesitamos políticas públicas, venimos diciéndolo y exigiéndolo permanentemente. Y las políticas públicas significan desde el presidente para abajo, que todo el mundo se involucre. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Porque digo, son tantos los factores que entran en juego, ¿no? Cuando vos decías, obviamente yo nunca voy a apostar a que nuestro país vaya en contra de las garantías de nadie, pero sí me parece que las penas son escasas en el caso de los delitos sexuales, sí. Sobre todo porque no es un homicidio, no lo consideran así, no llega, en los casos donde no hay una situación, ¿no? Seguida de muerte justamente para encubrir un delito anterior, pero sí me parece que son muy blandas, ¿no? Que es una forma también de arrebatarle la vida a una persona. En cualquiera de las situaciones que pase, a un niño, una niña, a un adulto mayor, digo que son, y las mujeres que son los más vulnerables, ¿no? Y pasa con mucha frecuencia, lamentablemente, son delitos muy cotidianos, no siempre se denuncian, la persona sufre mucha humillación también en ese proceso, sí. Y sí me parece a mí que las penas tendrían que ser un poco más ejemplificadoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, en realidad nosotras no hablamos de penas ejemplificadoras porque las penas no tienen que ser un ejemplo, digamos, tienen que ajustarse a derecho y a lo que está establecido en el corpus jurídico. El tema es este, Mabel, es cierto, pedimos penas más altas, penas más altas sobre todo para este tipo de delitos, de violaciones, inclusive después seguidas de femicidio. Sí. Es terrible eso. Por supuesto que pedimos penas más altas, pero el tema es que no hay políticas de prevención, no hay campañas de prevención, es decir, se actúa cuando ya los cuerpos de niñas y mujeres han sido violados, han sido maltratados y han sido digamos, ya o desaparecidos, sí. o han sido asesinados. Tenemos que, y es lo que no está haciendo el gobierno, nadie lo entiende. Hay que hacer campañas y hay que hacer políticas de prevención, claro. para por lo menos intentar bajar los índices. Sí. La idea nuestra de las feministas, del movimiento de mujeres, es tratar de que se erradique de una vez por todas y definitivamente la violencia contra niñas y mujeres de todo tipo, desde el acoso callejero, desde el lenguaje, porque claro. La violencia comienza en el lenguaje, desde el acoso, de hecho, el acoso en la calle, el acoso en las redes. Un acosador en las redes, ¿no? Exactamente, estaba acosando a una nena de 13 años, la acosaba personalmente, pero además la acosaba a través de una red, de las redes sociales, diciéndoles vas a ser mía. Es lo que vos decías recién, que la psiquis, digamos, de esta gente está estructurada con eso, del placer, del poder, del placer del... Claro, el sometimiento. Del sometimiento, forma, ¿no? Exactamente, y en este caso niñas y mujeres, ¿no? Así que es una cuestión, es muy complejo, pero digo, si el Estado no se compromete a trabajar con políticas de prevención, vamos a ir como los bomberos, digamos, a apagar siempre el incendio, cuando ya las niñas y mujeres han sido asesinadas o violadas, que es una suerte también de muerte psicológica para muchas mujeres, porque hay niñas y mujeres que no se reponen más, claro, de una por eso te violación. Decía que las penas me parecen bajísimas, sobre todo un hombre que ya ha cometido varios hechos, ¿no? Que así como si nada le dan libertad condicional, los estudios le dan negativo, no tendría que haber salido, y sin embargo, por más que no que sabemos que el problema no se acaba en una única persona, ¿no? En este juez de ejecución penal, también esa decisión que contribuye a ponerlo nuevamente en la calle y a dejarnos a todas inseguras, ¿no? Exactamente. Sí, estoy de acuerdo totalmente de que las penas tienen que ser más altas. Y ese es
una de las partecitas, digamos, de toda la problemática. Hay gente, inclusive de aquí de Salta he escuchado o hemos leído a periodistas, a colegas, pidiendo la pena de muerte, o como lo pide por ahí Olmedo, qué sé yo. O la castración química, eso no sirve para nada, es una barbaridad, nos volveríamos, digamos, tan animales como el violador o quien cometió el femicidio. Además, vemos que los países donde se aplica la pena de muerte no han bajado los delitos de ese tipo de ninguna manera. Entonces, como que no tiene ningún tipo de sentido. Creo que tenemos en principio que analizar, digamos, un montón de cuestiones. Hay compañeras militantes que dicen que el Estado es responsable. Yo particularmente siento que el Estado sí es responsable, tiene una enorme porción, digamos, de responsabilidad en estas cuestiones, pero también la sociedad, también, porque yo siempre digo, el Estado, aquí en Salta, por ejemplo, el Estado no es responsable de que la gente haya votado, por ejemplo, a personas como Suriani, como Olmedo, como Durán Cornejo, que de sus espacios de poder viven permanentemente atacando de una manera muy violenta el accionar de las mujeres, tanto de las mujeres que trabajamos para terminar con la violencia machista, cosa que debieran hacer ellos, porque ya forman parte del Estado por formar parte de uno de los poderes del Estado, y nos atacan de una manera muy violenta en los medios, ya que ellos tienen mucho espacio en los medios, diciéndonos cosas como feminazis, como la ideología de género y todo ese tipo de cosas, o fascistas. Digo, el Estado no tiene responsabilidad sobre que la gente haya votado gente como esa para que ataque a las mujeres. Pero entiendo que sí, digamos, el Estado, vemos un Estado ausente, tanto en el orden nacional como provincial, que no ha puesto en marcha las políticas preventivas correspondientes. Cuando una cuestión es mediática, va a algún ministerio u otro, se acercan, hablan con la familia, entregan algún bolsón, alguna cosita y se van y no regresan más. Esas no son las políticas públicas, las que pedimos. No se involucran todos los ministerios como estamos exigiendo. Sigue habiendo una justicia absolutamente misógina, machista, patriarcal, que emite fallos, por ejemplo, como este juez, Carlos Rossi. Y en otros casos, por ejemplo, inclusive emiten fallos contra las familias de las propias víctimas. Entonces, digo, hay mucho por resolver, hay mucho por cuestionar y hay mucho por discutir. Y el Estado lamentablemente sigue sordo, ciego y ausente, Mabel. Bueno, y hoy la mesa Ni Una Menos, ¿no?, estaba convocando desde las 17 en la plazoleta 4 Siglos, no solamente por el caso de Micaela, que dicen que ella es un grito de lucha para el movimiento de mujeres, sino también por justicia verdadera en el juicio de Graciela Carabajal, ¿no? Sí, otro caso terrible que se está llevando Joaquín B. González, una mujer que había hecho denuncias, que era víctima de violencia de género. Fiscales ni jueces escucharon, menos la policía, no le dieron protección. Él estuvo detenido un día, 2 días, lo largaron y apenas salió de la cárcel la mató. Y con el agravante, Mabel, que ella tenía una madre biológica y una madre de crianza. Y ninguna de las dos, digamos, fue debidamente notificada. Está bien que en este caso corresponde que sea la madre biológica, pero tampoco la madre biológica fue notificada que había comenzado el juicio, que se podía convertir en querellante. La cuestión es que ese juicio está terminando, ya en unos días se escuchan los alegatos, seguramente habrá una sentencia, con la intervención nada más que de la defensa. Ahí los familiares de Graciela Carabajal no pudieron ver el expediente nunca porque no sabían que se podían convertir en querellantes y hubo una total desprotección, una total desidia y una revictimización y violencia contra las
contra la familia, digamos, de Graciela Carvajal. Y tenemos mucho por pedir. En este año han sido víctimas de femicidio 8 mujeres en lo que va del año, Mabel. Sí. Es una barbaridad. Acá en nuestra provincia. Cuestión continúa. Entonces, digo, las mujeres, ante la profundización, digo, de la violencia contra las mujeres nos organizamos y, bueno, el camino que nos queda es el de la resistencia y el de la resistencia en las calles, por más represión que nos venga, porque pareciera ahora que van a elaborar un protocolo también para esto, digamos. Estamos viviendo realmente épocas muy duras, un gobierno de derecha que ha profundizado todas las violencias, a quien no le importa en absoluto resolver los problemas terribles, digamos, de la mitad de la sociedad que sufren las mujeres en todas las instancias. Y que no le importa tampoco ejercer violencia a través de los aparatos que el Estado tiene, ¿no? A través de la policía, de la gendarmería contra las mismas mujeres. Correcto, sí, porque en las protestas de los últimos días. De las docentes, claro, las han golpeado salvajemente, las han pateado en el piso, es una brutalidad tremenda. Y mientras tienen miles de millones de dólares para comprar armas que no sabemos para qué, ahora sabemos que parte de esas armas, muy sofisticadas por cierto, son las que van a ser usadas en las represiones, porque ellos dicen que quieren que los dejen gobernar, es decir, que si vos cobrás, que si te están explotando, si no cobrás un salario justo, si te matan mujeres y te están quitando todos los programas sociales, te tenés que quedar en tu casa y hablar desde tu casa, porque si salís a la calle vas a ser considerado un delincuente y van a ir a reprimirte. Digamos, este es el diálogo que prometió Macri. Este es el diálogo que prometió Macri. Lo está llevando a cabo a través de la policía, de la gendarmería y de la represión. Es muy lamentable porque, digamos, en este contexto, la mitad de la sociedad, que somos las mujeres, somos el sector más vulnerado y más castigado porque nos quedamos cada vez con menos protección, porque para que haya protección tiene que haber programas, tiene que haber inversiones y no las hay, se invierte en armas y no en cuestiones sociales. Y por eso ocurren las cosas que ocurren. No porque hay un juez garantista solamente, sino porque hay un gobierno al que el tema, la violencia contra las mujeres, no les importa, pero no les importa absolutamente nada y tenemos que decir que por esa actitud las mujeres estamos sufriendo un retroceso enorme, visible y doloroso en todos nuestros derechos. Bueno. Completísimo entonces, ¿no? Lo que decíamos, el análisis acerca de todas las cuestiones que han ocurrido en torno a este caso, que ha servido como disparador también, ¿no? Para que mucha gente entienda la violencia y la brutalidad con la que viven a diario las mujeres acá también en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Gracias a vos, Mabel. Gracias por acompañarnos. Nosotros debemos una tanda, así que nos vamos a empezar a despedir. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Mañana es la cita nuevamente a partir de las 16:30, aquí, como siempre, en la pantalla del 10 TV. Chau, chau.